Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos. Esto es Lo que tengo, te doy, palabras sin vencimiento. Y estoy junto a mi querido amigo Maximiliano Acebal. Saluda a la gente, Maxi. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo están todos? La verdad, muchas gracias por estar una vez más acá conectados con nosotros. Les damos la bienvenida en este episodio número 3. Les queremos dar gracias por haberlos visto los videos anteriores y los queremos invitar a darle me gusta, a comentar, a suscribirse al canal y si quieren dejarnos alguna sugerencia para próximos temas para estar charlando en los próximos programas, serán bienvenidas. Pero excelente, doctor. Si yo a usted tendría que preguntarle, ¿qué es lo que lo define? ¿Usted qué me diría? Y creo que hoy en día me defino en base a, bueno, primero principal mi nombre, ¿no? Obvio. Pero hoy mucho después de mi nombre viene el lo que soy. Entonces me digo, Maximiliano Acebal, profesor de historia. Mucho gusto. 31 años y el estado civil, ¿no? Creo. A veces por ahí cuestiones de la personalidad. No sé, vos ¿cómo te definirías a vos mismo? Parecido a lo que decís vos, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? Estado civil, soltero, casado, comprometido. Soy soltero y hago lo que quiero, dice un proverbista. Y también, qué sé yo, esos aspectos que uno no ve. Por ejemplo, los gustos, las cosas que me llaman la atención, lo que no, mis hobbies, toco la guitarra, canto, toco el arpa, construyo puentes, qué sé yo. Todas aquellas cosas que por ahí también las demás personas no ven, no los aspectos del alma. Y para seguir en lo mismo, ¿no? Te voy a contar la historia de un austríaco que nació en 1947, que es el señor campeón, multicampeón, ganador, el señor Arnold Schwarzenegger. El tipo a los 15 años empezó a entrenar. Y después de entrenar durante 5 años, se presentó a la competencia de Mr. Universo, allí en Europa. Lo ganó, convirtiéndose en la persona más joven en ganar la competencia. Después de eso se fue a vivir a Estados Unidos, donde buscó un nuevo futuro, buscó ser una estrella. Y en el futuro lo consiguió. Pero en el principio, ¿no?, de su carrera, tenía unas características que a mí me llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, en su película que él protagonizó como Hércules, él ponía su cara, ponía su cuerpo, ponía toda su persona, pero cuando el personaje hablaba, no era la voz de él, no era su acento, no era su boca, sus palabras los que se escuchaba, sino que era la voz de otra persona, como una especie de doblaje. Porque lo que molestaba de él era su acento, su forma de hablar, y aparte que tenía un idioma muy distinto, ¿no?, muy marcado. Entonces, vos fíjate, ¿no?, cómo con el pasar del tiempo, ese defecto se convirtió en su virtud y prácticamente en su característica más marcada. Se convirtió en su fortaleza de alguna manera, porque después, al interpretar otros personajes, las frases icónicas que él dijo fueron marcadas por su acento, ¿no? Y fue lo que de alguna manera lo hizo distinto, lo hizo especial, lo hizo diferente a lo demás. Y bueno, detrás de él vinieron otras estrellas que para mí es como el pionero, ¿no?, de los hombres fuertes y musculosos en las películas. ¿Vos por ahí tenés alguna historia bordadita? Sí, pensaba también en el caso de Lionel Messi y creo que todos conocemos la historia en la cual una deficiencia en la hormona del crecimiento, creo que conocemos la historia de superación, creo que sabemos que por ahí había un limitante.
Para jugar al fútbol, algún tipo, es necesario un mínimo de altura, un mínimo de peso, pero también hemos visto que la importancia que para él ha tenido su abuela, el apoyo, el llevarlo, él mismo inyectándose y soñando, ¿no? Quizás, como hablábamos hoy, lo definían sus sueños, lo definían las metas que él quería alcanzar. Entonces, esto me lleva a pensar en una historia que nosotros tenemos en Lucas, capítulo 19, y dice que había una persona que ahora vamos a ver, ¿no? Dice que Jesús llegó a Jericó y empezó a pasear por la ciudad, y allí se encontraba un hombre que se llamaba Zaqueo. Dice que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos, o sea, tenía una posición importante y por eso se había hecho muy rico. Él trató de mirar a Jesús, pero Zaqueo era bajito. No podía ver por encima de una multitud. Había mucha gente, imagínate que para una persona bajita en el medio de una multitud, había mucha gente y no llegaba a ver a Jesús. Entonces se subió arriba de un árbol. Cuando Jesús pasó por ahí, dijo: Zaqueo, bajate enseguida, que yo hoy me voy a quedar a dormir en tu casa. Y dice que Zaqueo bajó tan rápido y lleno de entusiasmo y alegría y llevó a Jesús a su casa. Pero la gente que estaba alrededor murmuraba y decía: fue a quedarse a dormir a la casa de un pecador. Mientras Zaqueo no le importó, porque dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien, con los impuestos le voy a devolver 4 veces más. Y me encanta cómo Jesús le responde, porque dice: la salvación vino hoy a esta casa, porque este hombre demostró ser un verdadero hijo de Abraham. Pues Jesús, pues el Hijo del Hombre, vino a buscar aquello que se había perdido, ¿no? Y acá vemos algunos aspectos que de alguna manera lo configuraban, ¿no? Su identidad, ¿no? Su físico, era una persona bajita, que por ahí lo limitaban al hecho de no poder ver, ¿no? Lo que querés ver. Es como ir a un concierto de rock y que todos estén de pie y vos estás sentado, ahí prácticamente no ves nada. Después también vemos que era un jefe de los cobradores de impuestos y que de alguna manera eso le jugaba en contra, claramente, porque era rechazado por las personas que lo rodeaban, ¿no? De alguna manera señalado, observado muy atentamente, y en algunas formas también discriminado por su oficio, ¿no? Y también era señalado como un estafador, como un delincuente, como un ladrón, digamos. Pero vos fíjate cómo es Jesús, ¿no? Que de alguna manera a él no le importa lo que digan, lo que piensen los demás sobre alguna persona. No le importa la condición, no le importa la situación en la cual se encuentra, sea pobre, sea rico, tenga alguna enfermedad, sea leproso, no sea leproso, a él no le importa. Sí, no, en ese sentido escuchaba atento y a Zaqueo era como que su función o lo que él realizaba le había distorsionado su identidad, le había dado demasiado lugar a su función, o también le había dado mucho lugar a lo que decían los demás. Yo me imagino que dice, bajó con tanta alegría, con tanto entusiasmo, porque Jesús le dijo: hoy me voy a quedar en tu casa. Quizás no lo visitaba nada, ¿no? Lo podemos ver. Apenas Jesús le dijo: me voy a quedar con vos, enseguida se escucharon voces. ¿Y qué? ¿Lo hemos escuchado? No. ¿Cuántas veces? Sí, por ejemplo, me hace acordar a cuando nuestras mamás nos decían a nosotros que no nos juntemos con tal persona porque andan cosas raras, es una persona violenta, y por ahí eso lleva a que la persona se aísle, ¿viste? Esté sola, que no tenga contacto con nadie, y de alguna manera vemos como, sin querer, en la sociedad actual dejamos a un lado a ese tipo de personas, ¿no? Que son personas comunes y corrientes, nada más que están pasando
por algunas dificultades. Que su identidad está distorsionada. Pero la verdad, qué hermoso es saber que si vos sentís que tu identidad está distorsionada, que si vos sentís que lo que vos crees que sos o crees que te define, que si vos crees que lo que estás haciendo es lo que te define, es hermoso y queremos compartirte hoy que Jesús dijo que Él había venido para buscar aquello que se había perdido. Entonces, creo que es el mejor mensaje que hoy te podemos compartir. Jesús vino a buscar aquello que se había perdido y a restaurar esa identidad, porque le dijo, este también es un hijo de Abraham. Hoy podríamos decir de esa manera, trasladándolo, este también es un hijo de Dios. Como es Jesús, ¿no? Que, vuelvo a repetir, no le importa la condición, no le importa lo que ven los demás, no le importa la opinión de los demás sobre alguna persona o sobre alguien. Eso a él no le importa. Él supo estar con todo tipo de personas, prostitutas, cobradores de impuestos, leprosos, etcétera, etcétera. A él no le importa tu condición, ni la mía, ni la de nadie. Entonces, hasta este preciso momento ha llegado este tercer capítulo de Lo que tengo te doy, palabras sin vencimiento. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Que tengan buenos días, buenas tardes y hasta la semana que viene, gente. Buenas noches. Hasta luego.